Muy buenos días a todos y todas las niñas y niños del tercero básico José de los Santos Mardones, y hoy día vamos a hacer clases de lenguaje. Específicamente vamos a hablar del cuento y sus características. Como ya sabes y vimos en clases anteriores, el cuento es un texto literario de tipo narrativo. ¿Qué quiere decir narrativo? Que nos cuentan o nos relatan historias fantásticas o imaginarias, que por lo general son breves. Y al ser tan breves, que se me traba la lengua, y al ser tan breves, nos cuentan solo un conflicto que va a resolver un personaje principal y que lamentablemente a lo mejor no va a poder hacerlo solo, va a necesitar la ayuda de otros personajes, pero también van a haber otros personajes que van a querer oponerse a nuestro personaje principal y lo vamos a conocer como los villanos o los malvados de la historia. Entonces, yo ahora te voy a mostrar algunos ejemplos que encontré por aquí, que sería, por ejemplo, El libro de la selva, que es un cuento clásico. También tenemos, por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos. También tenemos a... ¡Uy! Casi se me cae. Pinocho, que son cuentos clásicos y que cumplen algunas de las características que te he mencionado. Entonces ahora, para ver si estabas muy atento y para que te quede mucho más claro algunas características del cuento, te voy a leer la historia de... Miren, de Kirby el erizo. Es una historia que a mí me encantó cuando yo la leí y la descubrí el año pasado, y espero que a ti también te guste. Entonces, la historia comienza así. Voy a ver si, ojalá que se vea muy bien. Tenemos que un día, paseando por el bosque, Kirby se lastimó antes de entrar a clases. Entonces tuvo que ir al doctor, que vemos acá. Tuvo que ir al doctor y le tuvo que vendar las patitas delanteras y le dijo que iba a tener que usar las patitas vendadas durante todo el semestre. Para Kirby eso no era tan terrible porque él podía ir caminando a la escuela y le gustaba ir escuchando los cantos de los pajaritos y de todos los animalitos que había por el bosque. Y también le gustaba mucho escuchar a su profesor Búho, que lo tenemos aquí. Le gustaba mucho escuchar la clase de su profesor Búho, pero el problema le vino cuando el profesor Búho les pidió que tenían que escribir. Entonces Kirby se sintió un poquito mal porque, como ya saben, él no pudo y no podía escribir porque tenía sus patitas vendadas. Y la primera lección de la clase era aprender la letra A. Entonces, Kirby veía y observaba cómo sus compañeros trabajaban y escribían hermosas letras A, pero él lamentablemente no lo podía hacer porque no podía escribir. Eso sí, no lo decepcionó. ¿Ven? Y aquí lo tenemos. Aquí, en este momento de la clase, el profesor Búho le pidió a toda la clase que tenían que hacer un trabajo y tenían que escribir la letra A. Y ahí fue donde Kirby se asustó mucho porque él no sabía cómo iba a ser esta letra A. Y él pensó que lamentablemente le iba a ir muy mal en ese trabajo. Hasta que cuando se estaba yendo de la clase y se iba a despedir de su profesor Búho, se dio cuenta que él tenía sus manos ocupadas, como la vemos acá. Tenía sus manos ocupadas porque tenía muchos libros y tenía que cerrar sí o sí su cajón. Entonces Kirby observó cómo su profesor ocupaba su pico para poder cerrar muy bien el cajón. Entonces a Kirby se le ocurrió una brillante idea. Aquí tenemos a Kirby, que estaba muy contento porque se le ocurrió una brillante idea para hacer en su casita y que le iba a poner en práctica. Fue corriendo a su casa y buscó muchos materiales. Hojas, algunas púas, puntitas, pero sobre todo muchas hojas para practicar. Entonces él, con su boquita, y aquí lo podemos ver, intentó dibujar muchas letras A. Al principio le quedaron muy feas y parecían letras D, pero aún así Kirby no se rindió. Después pegó una de estas hojitas en una tela de araña y con sus púas empezó a hacer puntitos para poder hacer la letra A como correspondía. Y ya ahí iba mejorando un poco. Después, con las mismas púas que él tenía, decidió dejarlas en la misma hoja para que se notara mucho mejor la letra A.
Y entonces, cuando llegó el momento de la exposición de las letras A, él tenía tremendo repertorio de letras porque había hecho letras con su boca, haciendo hoyitos y con sus púas, mientras que los otros niños solo habían escrito una letra A. Todos quedaron muy maravillados con las letras de Kirby, tanto que para la próxima clase el profesor Búho, cuando vieron la letra B, le pidió a todos sus alumnos que hicieran diferentes tipos de letra B con diferentes materiales. Entonces fue así que todos los compañeros de Kirby empezaron a hacer sus letras B con lo que ellos quisieron. Así como Kirby encontró una solución a su problema, sus compañeros aprovecharon a hacer diferentes tipos de letras B. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como te habrás dado cuenta, este cuento que yo tengo aquí nos habla de un personaje, Kirby. Kirby tiene un problema, se había lastimado las manitos y no podía escribir. Entonces, tenemos que un personaje y un problema. ¿Y cuál es la solución? Que Kirby, al no poder escribir, encontró otras formas de poder escribir o hacer su letra A. Entonces, ¿podríamos decir que este sería un cuento? ¿Cumplirá todas las características? Yo creo que sí, porque si pensamos, es una historia breve, porque la vemos aquí, es una historia breve, tiene un personaje principal, algunos personajes que los acompañan, y ese personaje tiene un problema que al final de la historia lo soluciona. Entonces cumpliría casi todas las características de un cuento. Y para que a ti jamás de los jamases se te olvide cuáles son las características más importantes del cuento, en mi pizarra mágica te hice un esquemita. Bien, ahí se ve. Tenemos que el cuento es un texto literario de tipo narrativo que cuenta historias ficticias, breves, con pocos personajes y con un problema a solucionar. ¿Ya? Espero que te haya quedado muy claro la clase de hoy. Si tienes alguna duda todavía, me puedes escribir a mi correíto para que yo te la aclare. Y nos vemos en el siguiente video relacionado también con los cuentos. Pero esta vez vamos a ver su estructura. Espero que te haya quedado muy claro. Y yo te envío muchos besitos virtuales hasta tu casita. Nos vemos. Chau, chau.